Todo pasará, lo más importante sigue siendo tú. Pongo mis ojos en lo eterno, lo más importante sigue siendo tú. Aunque no vea lo prometido, lo más importante sigue siendo tú. Nada de lo natural me enamora más, solamente tú. Solamente tú, nadie más, Señor. Nada, ninguna enfermedad me hará dudar. Sigue siendo tú. Los cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Aunque no vea lo prometido, lo más importante sigue siendo tú. Nada de lo natural me enamora más, solamente tú. Aunque no vea lo prometido, lo más importante sigue siendo tú. Nada de lo natural me enamora más, solamente tú. Solamente tú. Tú no cambias, sigues siendo tú. Aleluya. Bienvenidos a nuestra transmisión de aquí desde La Fe Viva. Queremos saludar a cada uno de los hermanos y amigos que están conectados con nosotros este día. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Quiero invitarles este día a recibir del mensaje glorioso de Jesús. Este día es tiempo de salvación. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Es tiempo de salvación y he estado compartiendo todas estas semanas sobre este tema. Cada semana hay un título distinto, pero mi gran tema tiene que ver con que hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón, a Jesús a tu vida. Jesús puede marcar la diferencia en tu existencia. El ser discípulo de Jesús es pensar de una manera nueva, es vivir de una manera nueva y es relacionarnos de una nueva manera. Ser cristiano es una convocación a romper con el estilo de vida de este mundo. Ser cristiano es romper con el estilo de vida, es romper, ¿cierto?, con la forma, con el sistema de este mundo. Arrepentimiento es romper con la vieja manera de pensar.
Arrepentirnos y venir a Jesucristo y tomar una fe militante en Él, ser discípulos de Jesús, es romper con esta vieja manera de pensar, con esta mentalidad vieja, es pensar de una manera nueva. Esto lo ha dado con la fe viva. Ser cristiano es pensar de una manera nueva, es vivir de una manera nueva, es accionarnos de una manera nueva. Por eso que creo y he afirmado, y lo digo con toda convicción, ser cristiano es una nueva forma de ser sociedad, es una manera nueva de ser humanos. La verdad es que hoy día estamos frente a un mundo que demanda de nosotros una decisión potente frente a nuestras circunstancias sociales y políticas del país. Hoy día estamos siendo demandados a tomar una decisión, y quiero recordarle a todos mis hermanos que vivir la vida de Cristo, ser discípulo de Él, es tener un compromiso militante, confesante con los principios del reino de Dios, con los principios del Evangelio de Jesús. Así que conversión tiene que ver con elegir un nuevo camino. La conversión es elegir un camino diferente. Es un nuevo y mejor camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Frente hoy día a la demanda, ¿cierto?, de esta sociedad, ¿cierto?, de cambios y de renovación de estructuras, la mejor propuesta que tiene la humanidad es el Evangelio de Jesucristo. Y por favor subraye esto: no hay nada más revolucionario que el Evangelio de Jesús. No hay nada que provoque choque y quiebre con la cultura, con este sistema pecaminoso, que el mensaje glorioso de Jesús. Por ello que incluso la fe cristiana puede ser interpretada desde una ideología. La fe cristiana puede ser interpretada sobre la base de una filosofía, pero ninguna ideología, ninguna filosofía tiene patria potestad sobre el Evangelio y el mensaje de Cristo. Porque el Evangelio en sí mismo es revolucionario. Jesucristo en sí mismo vino a cambiar las estructuras pecaminosas de este mundo. Así que cuando nosotros desde el Evangelio, desde la fe cristiana, hablamos de que ser cristiano es una nueva manera de pensar, de vivir, una nueva manera de relacionarnos, es porque es vivir una manera nueva. De hecho, es el apóstol Pablo que insiste en toda su disertación teológica, cierto, que tenemos en las Escrituras, es que ser cristiano es una nueva creación. De hecho, la Escritura lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Así que ser cristiano, ser discípulo de Jesús, es romper con, cierto, el mundo, es romper con las estructuras de este mundo. Ser discípulos de Jesús, es decir, aceptar el llamamiento de Dios al arrepentimiento, es romper con la vieja mentalidad. La respuesta para nuestra sociedad, la respuesta para nuestro amado Chile, no viene, ¿cierto?, desde una ideología o desde una participación política partidaria. No viene de allí. La mejor respuesta para este mundo, para nuestra sociedad, para nuestro amado Chile, es que tú y yo tomemos el Evangelio de Jesús y lo vivamos y estemos comprometidos hasta las últimas consecuencias. No es que aparecieron las nuevas ideologías defendiendo a la mujer. Quiero decirte que nada ha dado más avance al desarrollo y el valor de la mujer, su dignidad, como el Evangelio de Jesús. Fue el Evangelio de Jesús que puso a la niñez en el centro. Es el Evangelio de Jesús quien dijo que quien no es como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Así que nadie puede arrogarse
el evangelio desde una lectura ideológica o política. Nada más revolucionario que el evangelio. Es el evangelio que nos demanda, es el evangelio de Jesús que nos demanda la libertad. Así que, amados hermanos, quiero invitarle a los que ya son creyentes en Jesucristo que planteemos una manera de vivir. Algunas creencias y expresiones de fe han reducido nuestra devoción por Dios solo al mundo de lo privado, solo al mundo de lo íntimo, dejando a un lado nuestra participación pública y ciudadana. Quiero insistir en esto: no se puede ser cristiano solo bajo cuatro paredes o encerrado en cuatro paredes. No se es cristiano solo en un templo. Si quieren reducirnos solamente al templo, están muy equivocados. Solo se es cristiano frente al otro. Solo se es cristiano en relación con otros. Así que por eso ser cristiano es pensar de una manera nueva, es vivir de una manera nueva, es relacionarnos de una manera nueva. Dicho todo, así que hoy es tiempo de salvación. Y es el evangelio de Jesús que vino a cambiarlo todo. Es el evangelio de Jesús que vino a revolucionarlo todo. Es por ello que el apóstol Pablo tiene esta convicción. Efesios es una epístola tremendamente poderosa, donde Pablo resalta la realeza y la preeminencia de Jesucristo. Es Pablo en la epístola de Efesios que nos hace entender que esta dinámica del evangelio, esta dinámica del ser cristiano, viene y toma a la gente desposeída, aquellos que no tenían ninguna dignidad, y los toma y los pone en los lugares celestes. Efesios capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 3, la palabra que más se repite allí es sentado en los lugares celestes. Dice el apóstol Pablo que hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas y llevados al mundo de la luz. Dice el apóstol Pablo que antes estábamos en el mundo de los perdidos, pero ahora hemos sido puestos en el mundo de los justificados, de los redimidos. Por eso dice el apóstol Pablo que hemos sido tomados desde lo vil del mundo y puestos en lugares celestes. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes. Capítulo 2, el versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes. La palabra que más se repite en los primeros 3 capítulos de Efesios es que hemos sido puestos en una nueva posición. Tenemos una nueva posición. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú vives la fe cristiana, cuando tú vives el evangelio, has sido puesto por Dios en un lugar de dignidad, en una nueva posición, una posición de bendición. Ahora bien, el capítulo 4 y 5 de Efesios es, amados hermanos, la palabra que más se repite es la palabra andad, vivir. Vivamos de acuerdo a esta nueva posición. Vivamos de acuerdo a esta nueva posición que tenemos en Cristo. Todo lo que hoy día tenemos, todo lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a este nuevo estatus que tenemos en Cristo Jesús. Por eso que la palabra que más se repite en el capítulo 3 y el 4 y 5 de Efesios es la palabra andad. Andad en verdad, andad como Cristo anduvo, andad en amor, andad en luz, andad sabiamente. Tenemos que vivir de acuerdo a esta nueva posición. Finalmente, capítulo 6 de Efesios dicen: permanezcan firmes, estad firme frente a las hechanzas del diablo, frente al día malo, frente a las circunstancias peligrosas. Mantente firme. He reducido la epístola de Efesios en 3 conceptos. Tenemos un nuevo estatus, una nueva posición en Cristo. Vivamos de acuerdo a esa nueva posición y mantengámonos firmes. Hoy día quisiera referirme a este cambio de estatus, quisiera referirme a este cambio de posición. Es en ese contexto el que el capítulo 2 de Efesios nos está enseñando y nos está hablando que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y yo quisiera al menos mencionarte 4 razones por las cuales hemos sido salvos solamente mediante la gracia de Dios. La verdad es que gracia significa este favor inmerecido.
Siempre en nuestras discusiones de la dogmática salvífica, o cuando hablamos de la economía de la salvación, o como los expertos enseñan y dicen, ¿cierto? Desde el orden, ¿cierto? Soteriológico, desde las posiciones soteriológicas, nos gusta hablar de esta salvación, nos hablamos de esta gracia que nos da lo que no merecemos. Somos salvos por la gracia de Dios, porque la gracia me da lo que no merezco. La gracia me da salvación, la gracia me da perdón, la gracia de Dios me da vida. Hay otro concepto que también se lee en este texto que hoy voy a mencionar, que es la misericordia. La misericordia no me da lo que sí merezco. La gracia me da lo que no merezco, pero la misericordia no me da lo que sí merezco. Yo merecía juicio, yo merecía castigo, yo merecía muerte, pero Él me ha dado su gracia y mediante esa gracia me ha salvado. Efesios capítulo 2, el verso 1 al 10 dice de la siguiente manera: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El capítulo 2 de Efesios está en este contexto en que hemos sido puestos en un nuevo estatus. Tenemos una nueva posición. Hemos sido puestos por Dios en un nivel distinto. Nos sacó de la muerte, nos puso en vida. Nos sacó de las tinieblas, nos puso a la luz. Nos sacó, del pecado y nos ha dado vida abundante, perdón y salvación en Jesucristo. Por la gracia de Dios somos salvos. No había ninguna posibilidad para ti y para mí de alcanzar la salvación. No había ninguna posibilidad. Y cuando leo este texto me doy cuenta que no había ninguna posibilidad. Solo mediante la gracia de Dios manifestada en Cristo el encarnado, que asumió mi posición, que tomó mi lugar, que Él es mi sustituto. Él es quien pagó el precio para que tú y yo podamos pensar, vivir y relacionarnos de una nueva vida, en una nueva manera, de una manera distinta de existir y de ser. Por ello, que cuando miro este texto observo al menos 4 cosas, 4 razones por las cuales hemos alcanzado la salvación mediante la gracia, porque era imposible que pudiésemos ser salvos. El versículo 1 al 3 nos dan estas 4 razones por qué somos salvos por la gracia. En primer lugar, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era imposible que fuésemos salvos porque habíamos perdido toda sensibilidad a la divinidad. Habíamos perdido toda capacidad de ser perceptores
imperceptible, una persona muerta, algo que está muerto, ha perdido no solo la vida, ha perdido la capacidad de sentir, de experimentar, ha perdido la sensibilidad, habíamos perdido todo. Por eso que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Él nos dio vida, solo Él puede rescatar el alma perdida. Somos salvos por la gracia, porque cuando estábamos muertos, cuando habíamos perdido toda sensibilidad a lo divino, Él tuvo piedad de nosotros. Así como lo narra desde el Génesis, así como esta metáfora del Génesis nos enseña que Dios, es cierto, puso su vida. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, nos dio de su aliento. Me encanta este texto. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos salvos por la gracia de Dios, porque estábamos en la corriente de este mundo. Estábamos bajo este sistema pecaminoso. Mira lo que dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Somos salvos por la gracia de Dios, porque estábamos en la corriente de este mundo, estábamos determinados a seguir en este pecado sistémico, porque hoy día el pecado es sistémico. Es decir, el pecado está en el sistema es injusto, el sistema es corrupto, el sistema es pecaminoso. Por eso que tenemos que salir de la corriente de este mundo. Todos estamos destinados a ir por la corriente de este mundo. Por eso que ser cristiano, por eso que ser discípulo de Jesús es romper con este mundo, es romper con el estilo de vida que tiene este mundo. Estábamos en la corriente de este mundo, imposibilitados de ser salvos. Pero Él tuvo misericordia de ti y de mí y nos rescató. Y tú me estás escuchando, hoy es tiempo de salvación. Puedes salir de este sistema pecaminoso. No es una ideología, no es una opción partidista la que te va a hacer distinto y nos va a dar un mundo distinto, una vida distinta. Es el mensaje glorioso de Jesús la que puede transformar al ser humano. Pero este mundo está lleno de vicios, este mundo es pecaminoso. Probablemente alguien me dice, Dios ama al mundo. Hay que entender que el texto bíblico al menos usa tres acepciones para el término mundo. El texto bíblico dice, cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero se refiere a la humanidad, a las personas. También el texto bíblico dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, se refiere al mundo físico. Pero también la Biblia dice, hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en este mundo. Se refiere a la ideología de este mundo, porque la ideología de este mundo es contraria a Dios. Porque el sistema de este mundo es anticristo. El anticristo es el sistema pecaminoso que hoy día vivimos, que no quiere nada de Dios. Existe un rechazo a la posición de Dios, existe un rechazo a ver a Dios en todo. Porque Dios significa orden, porque Dios significa moralidad, porque Dios significa santidad. ¡Oh, wow! ¡Qué hermosa palabra! Santidad significa, ¿cierto?, apartarnos de lo malo, apartarnos de la injusticia, apartarnos del pecado, apartarnos de aquello que ofende a Dios, apartarnos de aquello que niega y pisotea al otro. Pisotear al hermano, al otro, es un acto, ¿cierto?, de ateísmo también. La corriente de este mundo. No estábamos codificados a ser como este mundo, pero por su gracia nos salvó y nos rescató de la corriente de este mundo. Somos salvos por la gracia en tercer lugar, porque estábamos dominados por el espíritu que dirige este mundo, el espíritu del diablo. Él nos ha liberado. Mira lo que dice el texto bíblico, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Era imposible que fuésemos salvos porque estábamos dominados por el mal, estábamos dominados por el espíritu que dirige a los hijos de desobediencia. Pero Él apareció en nuestro camino, quitó la venda de nuestros ojos y hemos podido ver claramente. Fue Él la que nos liberó, ¿cierto?, de estas amarras espirituales, porque hay un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es quien nos liberó y ha quebrado toda la estructura pecaminosa que nos tenía amarrada el alma. Somos salvos por la gracia, porque estábamos dominados por el espíritu de este mundo, por el príncipe de este mundo.
pero dadas sean a Jesús, que Él nos ha libertado del control y del dominio del mal. Somos salvos por la gracia de Dios. En cuarto lugar, porque estábamos dominados por nuestra propia naturaleza. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos salvos por la gracia de Dios, porque Él vino a salvarnos no solo de la ira venidera, no solamente vino a salvarnos del pecado. Jesús también vino a salvarnos de nosotros mismos, desde nuestras propias inclinaciones, porque el hombre tiene tendencia al mal. El hombre en sí mismo siempre busca hacer aquello que va en contra de Dios. Por eso que dije hace un rato que el pecado es sistémico. Dios vino a liberarnos, Jesús incluso nos vino a liberar de nuestras propias pasiones. Por eso que la Biblia dice, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17: hijo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de esta vida, no vienen de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, porque cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Somos salvos por la gracia de Dios, porque estábamos codificados en la corriente de este mundo y Él nos tomó, Él nos rescató. Por eso que hoy día ser cristiano, ser discípulo de Jesús, es ir contra la corriente. No seguimos la corriente de este mundo. Somos salvos por la gracia de Dios, porque estábamos dominados por el mal, estábamos dominados por el príncipe de este mundo, pero Él nos liberó. Él cortó todas las cadenas que nos oprimían. Somos salvos por la gracia de Dios, porque estábamos dominados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estábamos dominados, pero en Él hemos sido hechos nuevos. Él hemos sido creados nuevos. Por eso que nosotros creemos que Él nos ha regenerado, nos ha hecho de nuevo. Él nos transformó, Él nos renovó. Por eso que Él dice que tenemos que nacer del Espíritu. Por eso que nosotros nos bautizamos como un acto simbólico de inclusión a la iglesia, pero también es un acto simbólico en que morimos a este mundo y decidimos vivir para Dios. Decidimos vivir en una nueva naturaleza. Por eso que ser cristiano es pensar, es vivir, es relacionarnos de una manera nueva. En lo que necesita este mundo, lo que necesita Chile, es hombres y mujeres nuevas, hombres y mujeres que se decidan a vivir el evangelio de Jesucristo, la predicación del evangelio, porque convertirnos a Él, conversión, significa elegir un camino diferente. Y mi camino no es el camino de este mundo, mi camino no son los caminos de las ideologías de este mundo, porque no hay nada más revolucionario que el evangelio de Jesús, porque yo elegí un camino nuevo y un camino mejor, y ese camino es Jesucristo. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de salvación, hoy es día de salvación. Los efectos de esta gracia las encontramos en el versículo 4 al 10. Acompáñenme un minuto más, yo sé que me he tomado un poquito más de tiempo, pero acompáñenme un poquito más. Los efectos de esta salvación por la gracia. Y podemos encontrar en el versículo 4 que es una redundancia, es un pleonasmo. Y de hecho, desde mi análisis del texto, este texto no tiene una traducción en el español. La traducción que tenemos aquí, la Reina Valera, y lo que hacen otras versiones, es una aproximación, porque este versículo 4 es tan glorioso. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Bueno, si Dios es Dios, Él es rico, no hay un calificativo para Él. Si Él es Dios, Él es abundante, no hay un límite. Dice: Dios, que es rico en misericordia. Misericordia, misericordia. Eso significa que Dios puso su corazón en mi miseria. ¿Cómo alguien puede ser rico en misericordia? Eso no tiene traducción, no tiene sentido. Tal vez nuestra aproximación es una extrema, exuberante bondad, una extrema, exuberante ternura. Es una extrema, exuberante compasión. Dios, que es rico en misericordia, dice: por su gran amor con que nos amó. No hay amor más grande, no hay amor más sublime, no hay amor más eterno que el amor de Dios. Por eso que Dios ama tanto a esta humanidad, que nos ha concedido su propio Hijo. Nos dio a Jesucristo como su propio modelo. Dios es amor, y fuera de Él, ¿sabe? No hay nada mejor. Efectos de esta gracia son su extrema bondad, son su extrema ternura, es su extrema compasión por el mundo.
Otro efecto de su gracia es que dice el versículo 5, y aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Este segundo efecto de la gracia es que nos dio vida, nos dio zoe, no nos dio bio, la vida natural. No nos dio, cierto, sige, que es la capacidad de pensar solamente, o la vida psicológica. Nos dio zoe, que significa vida plena, vida abundante, plenitud. Solo puedes vivir si tienes a Cristo. Por eso que el cristianismo, por eso que la fe de Jesús, por eso que el evangelio es una opción de nueva sociedad. Lo que le hace falta a Chile es hombres y mujeres que vivan el evangelio, que vivan una vida plena, que vivan una vida fuera de la maldad, una vida que valore al otro, que estime al otro, que levante, que cuide nuestra casa común. Necesitamos experimentar la vida de Dios, la vida Zoe. Él nos resucitó, nos levantó. Otro efecto de la gracia es que Él nos resucitó, nos puso en lugar de dignidad. Mira lo que dice el versículo 6: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dignidad. Solo el evangelio hace digno al ser humano. El evangelio dignifica. Es el mensaje de Jesús que dignificó a la mujer. Es el mensaje de Jesús que dignificó a los niños. Es el mensaje de Jesús que dignificó a los ancianos. Es el mensaje de Jesús que dignifica a los pobres, a los desposeídos. Nos tomó y nos hizo estar en los lugares celestes, juntamente con Cristo. Por eso que la gente se burla a veces de nosotros los cristianos y quieren hacernos creer que solo el evangelio es para los desposeídos. Aún los ricos que tienen tanta miseria en el corazón pueden adquirir significado de vida solo en Jesucristo, porque en Él hay dignidad. Solo el evangelio dignifica. Él nos tomó del fango, del barro, y nos puso en lugares celestes. Jamás imaginé, desde el barrio marginal que yo me crié, Dios podría fijar sus ojos en mí. Jamás imaginé, porque el evangelio dignifica al ser humano. El evangelio renueva la mente del ser humano. Es el evangelio, el mensaje de Jesús, que nos hace vivir de una manera nueva y distinta. Por eso que hoy día aprendemos a relacionarnos de otra manera. Por último, otro efecto de la gracia es que este es un don, es un regalo divino. Él nos salvó, Él nos hizo de nuevo para que vivamos de una manera nueva. Por eso dice el texto, esto es por gracia. Esto no se refiere a nosotros o por algún mérito que nosotros tengamos. No es por obra, no es haz esto y serás salvo. El Señor te dice, te he salvado, haz obras buenas. Porque somos hechura suya, creados en Él. Él nos diseñó en Él para que actuemos de mejor manera. Lo que le hace falta a este mundo es Cristo. Lo que le hace falta a Chile es Cristo. Aunque mejoren todas las constituciones de esta tierra, tengo dudas de eso. Porque las organizaciones globales y mundiales lo único que han hecho es buscar, evitar, negar el nombre de Dios. Quiero decirte que la mejor opción para el mundo es Cristo. Es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de Jesús. Por gracia somos salvos. Donde quiera que tú me estés escuchando, la única posibilidad que tienes para una vida superior y distinta es Jesucristo. Hoy es tiempo de salvación. Y somos salvos solamente mediante la gracia de Dios. Si quieres pensar de una manera nueva, vivir de una manera nueva, relacionarte de una manera nueva, la única alternativa se llama Jesucristo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Recibe su invitación y tu vida será transformada. A ti que tú eres cristiano, por alguna razón te has apartado, vuelve al mensaje. No pongas tu esperanza en las corrientes ideas de este mundo. La esperanza se llama Jesús.
Él es nuestra única esperanza.